Entonces, ¿cómo se va vaciando? Pues se va vaciando porque tiene a favor precisamente las contracciones del antro pilórico y en contra pues tiene las contracciones del mismo esfínter del píloro, ¿no? Entonces, a favor, pues las contracciones que produce este antro, ¿no? Y en contra, pues ese vigilante que decíamos, o ese guardián de la entrada de las primeras porciones de ese duodeno, es lo que va a tener en contra. De tal manera que dando vueltas, a favor, pues parece ser que este antro quiere empujar, ¿no? Pero en contra tiene ese esfínter mucho mayor, ¿no? Unas fibras mucho más circulares, de tal manera que va pasando de muy poquita cantidad en muy poquita cantidad, pues cada una de las contracciones que va dando ese antro, ¿no? De tal manera que va pasando muy poquito a poco a lo largo de todo este intestino delgado. Porque, bueno, se dice que aquí eso es lo que forma esa bomba pilórica, ¿no? Que eso ha de funcionar, pues dependiendo mucho de las circunstancias que rodeen a este estómago en ese momento y también a ese intestino delgado. Digamos que es como el puente, ¿no? Esa bomba. Entonces, lógicamente, si este estómago, guarda mucha... depende mucho de las circunstancias del estómago y de las condiciones en que esté este intestino delgado. De tal manera que si existe aquí en este intestino delgado pues, mucho componente líquido, pues lógicamente no va a dejar este píloro, pues va a cerrar y no va a dejar pasar más contenido de este estómago. Asimismo, si el quimo es excesivamente ácido, aquí lógicamente se va a vertir gracias a otras dos glándulas exocrinas, como es el páncreas y esa vesícula biliar, pues también se va a echar muchas secreciones básicas, ¿no? En el sentido, pues, para precisamente intentar que este contenido, que es suficientemente ácido, no puede pasar a este intestino delgado con esa acidez, y entonces ahí se van echando estos álcalis para neutralizar precisamente ese quimo o ese contenido semilechoso que venía de ese estómago. También depende mucho si aquí pasa mucho componente o mucha proteína y también pasa mucha grasa. En ese sentido, este antro, o mejor dicho, este píloro, pues va a impedir la salida de ese estómago. También depende mucho de la hipotonía o la hipertonía, de la cantidad de cómo estén esas fibras musculares, pues en un lado y en otro. Y por supuesto también si este quimo es muy irritante, pues lógicamente a este intestino delgado, por tener la mucosa no está preparada para defenderse de tanta acidez o de tanto irritante, no así como el estómago, pues entonces enseguida va a dar alguna señal por retroalimentación precisamente para que esto no ocurra, y entonces este píloro se cierra y ya no deja pasar hasta que esta situación en el estómago pues se vaya, digamos, tranquilizando un poco, ¿no? Eso en cuanto a una reducción mecánica, ¿no? Por esas ondas que van haciendo como de hormigonera, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, también hay una reducción química. En ese sentido, gracias al componente glandular que tiene esta mucosa y sobre todo las diferentes células que tiene esa mucosa. Entonces, en ese sentido, en el cardias, en esta parte más superior, hay unas células que sobre todo o glándulas, mejor dicho, que tienen la característica de que son mucosas y mucosecretoras, ¿no? De tal manera que van echando muchísima cantidad de moco. Entonces ese moco es ni más ni menos para ir protegiendo esa mucosa contra su posterior secreción de altos contenidos de ácido, ¿no? Sobre todo de clorhídrico, que es fundamental para hacer precisamente la digestión. En el fondus y en el cuerpo, ya las glándulas y sobre todo las células, las parietales que se dice, ya segregan ahí los jugos digestivos
fuertes los jugos gástricos, ¿no? Pues, ¿qué es lo que echan? Pues clorhídrico, pues echan agua y también pepsina, que lo que hacen precisamente, ya hablábamos cuando en la acción de la masticación, sobre todo para hidratos de carbono, esta pepsina lo que hace es hidrolizar precisamente la proteína. Por ejemplo, cuando tomamos carne o tomamos pescado, pues eso digamos que es proteína. Entonces la hidrolizan para hacerlas, primero convertirlas en polipéptidos, luego en péptidos más pequeños y de ahí en aminoácidos, que son los que el cuerpo luego va a usar para formar sus propias proteínas y su propia defensa, etcétera, etcétera. Y en el píloro, pues aquí las glándulas que segregan son pues, de una característica de otro moco y sobre todo gastrina, ¿no? Entonces las circunstancias por las que este estómago, de acuerdo, las circunstancias por las que ese contenido puede echar mucho contenido en ácido y mucha pepsina, por ejemplo, pues unas circunstancias que estén irritado este estómago, o bien porque tenga un riego sanguíneo pues poco suficiente, o bien la secreción de ese moco que hemos ido diciendo que van segregando en los niveles, en los distintos niveles, sea también insuficiente, pues ahí ya nos pueden provocar a nivel anatómico pues muchos problemas, ¿no? En ese sentido, pues las zonas que más pueden sufrir es precisamente en ese antro pilórico, en esa parte, en esa curvadura menor, y sobre todo un poquito en el cardias, ¿no? Entonces, desde pues, tener una inflamación de esa mucosa, una simple gastritis, a tener una úlcera, o a tener un cáncer gástrico, o a tener, yo qué sé, pues adherencias o una parálisis de ese íleo posterior, etcétera, etcétera. Quiero decir que esas circunstancias, y sin olvidar también el componente emocional que puede fastidiar directamente pues, a ese estómago. Entonces ya se decía, no sé dónde leí, que la mucosa del estómago es quizás de las pocas mucosas que en las distintas fases de la digestión y ante distintas circunstancias emocionales puede cambiar de una manera pues, impresionante, ¿no? Entonces no es lo mismo que, lógicamente, si estamos contentos, como si estamos tristes o estamos asustados, quiero decir, o estamos incómodos, que, por supuesto, este componente químico de este estómago va a cambiar merced a que cambia también la característica de estas células o la forma de responder ante, bueno, pues muchas circunstancias, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues esa es la función principal, podemos decir, de este estómago, ¿no? A nivel anatómico o a nivel incluso químico, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues ya vemos, ese almacenamiento y posteriormente esa distribución, digamos, física de todos los alimentos para que pase en mejor condición a este intestino delgado, para que aquí pues, ya se pueda absorber, digamos, de una forma minorista, ¿no? En el sentido más consecuente de decir, bueno, pues todos los principios ya están fragmentados, ya se han hecho perfectamente la digestión, ya están preparados precisamente para que pueda pasar a este intestino delgado. Y en cuanto a eso, el concepto que tenemos y que todos conocemos, ¿no? En el sentido de que, bueno, este estómago solamente puede enfermar de esta manera, ¿no? Cuando ya hay una evidencia que haciendo cualquier prueba, pues echando bario o metiendo un tubito o lo que sea, podemos ver la mucosa cómo está, pues si está eritematosa o tiene bultitos o tiene una úlcera, lo que sea, o incluso haciendo sus biopsias, ¿no? Pero mucho antes de que esto ocurra, de que haya cualquier, como venimos diciendo siempre, ¿no? Antes de que ocurra cualquier follón me refiero que ya sea palpable, no solamente que duela ese estómago pues, a punta de dedo, pues, patognomónico de la úlcera, etcétera, etcétera, sino que antes de que esta mucosa, este estómago, esta bolsa de carne se vaya a fastidiar y pueda ser, lo podamos evidenciar, pues como digo, por esas pruebas diagnósticas, que es como esas papillas de bario, o esa fibrogastroscopia, etcétera, etcétera, o esa prueba histológica a base de esa biopsia, pues mucho antes nos va a dar muchísimos, digamos, avisos, ¿no? Entonces eso es gracias a su meridiano. Entonces hay que decir que este órgano es fundamental para la economía de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque, bueno, si una persona pues,
esto está fastidiado, o una persona no hace bien la digestión, por supuesto que esa fuerza, esa capacidad que va a tener para hacer, bueno, pues para trabajar la tierra, digamos así, bueno, lógicamente pues va a estar enfermo y ya no va a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, digo trabajar la tierra por los conceptos antiguos por los que vino esta simbología, ¿no? Estas letras chinas. Entonces, un hombre, por eso decíamos muchas veces, incluso nuestros propios refranes, ¿no? Que decían que al hombre se le gana por el estómago, ¿no? Entonces, y antes de verlo, cómo está su estómago, podemos imaginar, pues precisamente cómo estará por su boca y por sus piernas, y sobre todo por su fuerza. ¿Para qué? Para poder alimentar, para poder alimentar a 10 bocas, que eso es el concepto de hombre. Hombre es aquel que es capaz de alimentar, esto en chino es 10, ¿no? Y esto es boca. Hombre es el animal que es capaz de, bueno, el animal, ¿no? Un hombre es aquel que es capaz de alimentar a 10 bocas a la vez, ¿no? Esa es su capacidad, o quizá esa sea su obligación, ¿no? Entonces, ahí se le ve precisamente, se le pregunta cómo come, cómo hace su digestión, se le mira la boca, y también su fuerza en sus piernas para poder trabajar, y la fuerza y la vitalidad que tiene su cuerpo, ¿no? De tal manera que, bueno, está claro que muchas veces, cuando estamos en consulta o incluso pues, en cualquier reunión con los amigos o la gente que nos presentan, pues casi siempre dice la gente, bueno, yo teniendo el estómago bien, yo me atrevo con cualquier cosa, Podemos tener un pequeño dolor de cabeza o podemos tener cualquier follón en cualquier otra parte del cuerpo, pero si ese estómago va aguantando, significa que ese almacén y ese distribuidor de esa energía negativa de esos alimentos va a poder seguir funcionando, haciendo su función bien, con lo que, por supuesto, esto es signo de salubridad el tener un estómago en condiciones fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lógicamente, ya sea por su constitución, porque hemos nacido así, pues ya se van a manifestar muchas cosas a lo largo de su meridiano que iremos viendo en el próximo día, ¿no? Pero a un hombre come bien, repito, hace buena digestión, tiene fuerza, tiene unas piernas fuertes, no tiene dolor en su... No tiene dolor en su frente, no tiene boqueras o de esos herpes, de esos virus que se acantonan por los labios, no sangra por las encías, come bien, tiene capacidad para desplazarse bien, gracias a sus piernas, no le da ninguna, como diría, ninguna pereza en hacer sus viajes para arriba y para abajo, quiero decir, entonces ya podemos decir que ya de momento ese estómago pues está con bastante salud, ¿no? Pero si ya tenemos, bueno, pues empezando desde ahí, ¿no? Pues bajaba por aquí, luego venía otro día pintaremos más tranquilamente, venía por el centro de ese pecho, y venía a acabar por el centro de las piernas, por los tobillos, hasta el segundo dedo del pie. Entonces ahí acababa precisamente. Entonces, si ese estómago está bien, todo ese meridiano pues va a repartir la fuerza por ese meridiano tan sumamente largo y grande, y es precisamente que hay muchísimas cosas, y ahora se me está ocurriendo pues cuando hablamos de los esguinces, ¿no? Automáticamente, bueno, esto que vamos a decir o qué nos va a decir un traumatólogo, ¿no? Cuando un esguince, pues un esguince, pues se acabó la historia, ¿no? Pues está esguinzado o bien por la parte más interna o por la parte más externa, pero es sin duda por el fallo, o sea, pintando un pie, digamos así, ¿no? Si este meridiano viene así, precisamente, por el centro del pie, este es el primer dedo, si la energía o la característica biológica de esa energía de estómago, de ese segundo meridiano o de ese segundo nivel positivo junto a intestino grueso, cuando hablábamos, no es suficiente, porque
anatómicamente este estómago esté flojito, lógicamente su energía que va a acabar en ese segundo dedo del pie, pues también va a estar floja. Entonces, si esta línea, que es la que puede, digamos, en el centro, la que puede estabilizar todos esos movimientos de ese pie, cuando vamos andando o vamos corriendo, y puede aguantar toda la línea de fuerza de ese cuerpo, si esto está flojo, por supuesto que va a haber aquí un esguince. Entonces, dependiendo mucho de dónde se produzca, en la parte más interna o en la parte más externa, y teniendo en cuenta también esos otros meridianos, pues ya podemos decir, esguince, su estómago hay que revisarlo, ¿no?, en ese sentido. Entonces, a partir de ahí se le van haciendo más preguntas, y seguro que por definición eso es la primera clase en acupuntura que hay, ¿no? Esguince tobillo, bueno, eso enseguida va, ¿no? Pero que, claro, por esta fisiología, el ir relacionando un esguince, por ejemplo, con patología de ese estómago, pues la verdad es que suena un poco raro, ¿no? Al igual que decir, bueno, pues un dolor en esa parte más frontal de esa cabeza, por relacionarlo precisamente con estómago, pues ni te cuento. O podemos decir, o un acné, recorrido por esa zona, o unos herpes, o cualquier otra patología a lo largo de ese meridiano, relacionarlo precisamente con ese órgano estómago, la verdad es que es bastante increíble, pero es así y día a día ya lo iremos comprobando poco a poco, ¿no? Bueno, por el día de hoy vamos a terminar. Esta ha sido una pequeña entrada por las funciones más o menos mecánicas o anatómicas que tiene este órgano estómago, con que al próximo día ya empezaremos relacionándolo con meridiano y otras cuestiones. Bueno, pues muchas gracias por su atención y hasta el próximo día, si Dios quiere. Hasta luego.